Hola, bienvenido nuevamente a Glitch. Yo soy Daniela, también conocida como Sagrada Ela, y soy tu host en este espacio, donde hoy vamos a hablar de el poder sanador de Madre Tierra. Llevo viviendo 6 meses en la montaña. Hace 6 meses dejé la ciudad para venir a vivir a la montaña y quiero contarte los cambios que he tenido y cómo se ha sentido volver a conectar con la naturaleza. El año pasado tuve que someterme a un procedimiento que únicamente se podía realizar con fármacos. Quizá hayan formas alternativas, pero no las conozco y no las conocía en ese momento y tenía que ser inmediato. Por ende, era mi única opción y tuve que consumir fármacos durante 2 días solamente. Y eso fue suficiente para que mi cuerpo desarrollara un desorden hormonal absolutamente arrollador para mi mente y para mis emociones y para todo lo que soy. En ese momento hice las paces nuevamente con esa decisión que en algún momento tuve que tomar de haber tenido que atravesar este proceso con fármacos y me comprometí conmigo misma a sanar mi cuerpo, a sanarme a mí, a sacarme de ese hoyo, de ese lugar, de ese desorden hormonal que claramente tenía impacto en mi mundo energético y en mi mundo psíquico, y hacerlo de forma natural, hacerlo a través de las plantas y de la medicina alternativa. Y hoy quiero contarte cómo ha sido ese proceso y cuáles han sido los resultados de permitirme entender a la naturaleza y a la madre tierra como una fuente de sanación. La primera vez que tuve contacto con este aspecto de madre tierra, de la naturaleza, fue en el 2020, cuando entramos en la cuarentena. En ese momento yo vivía en la ciudad, en la mitad de la ciudad, en un apartamento con mi perro. Así que la cuarentena la pasé justamente así, completamente sola, sin contacto físico con nadie diferente a mi perro. Esto también hizo que tuviera la posibilidad de salir todos los días al parque, porque ya saben, las personas que tenían animales podían salir a sacar a sus perros y hacer como un paseo cortito y devolverse a su casa. Entonces, eran estos momentos los que yo aprovechaba para ir al parque, para sentarme en el pasto, para quitarme los zapatos y como para estar fuera de mi casa. Así empezó todo, como con esta intención de aprovechar esos momentos de sol, donde podía tomar el sol un poquito, donde podía respirar aire fresco, porque además no había ni un solo carro, no había nada sucediendo, había un silencio absoluto, había este espacio muy nuevo para la ciudad. La ciudad siempre se está moviendo, la ciudad es súper ruidosa, la ciudad tiene como ciertas características que la hacen diferente del resto de los hábitats humanos. Y la cuarentena fue, siento yo, un momento crucial para todos. Siento que creó un impacto en todos, podamos o no identificarlo conscientemente en este momento mientras hablamos de esto. Y en mi caso particular fue un momento de reconexión y de sanación muy profunda. En ese momento yo estaba atravesando, ya lo hemos hablado en otros capítulos, por un momento súper complejo de no solamente un despertar espiritual y psíquico fuerte, sino también estaba atravesando un proceso emocional muy complejo que tenía mis nervios de punta, que tenía mi sistema nervioso completamente colapsado, con ataques de ansiedad muy fuertes, con ataques de pánico muy fuertes, con pensamientos bastante oscuros y sin ninguna herramienta de cómo gestionar esto. En ese momento ya no habían distracciones, no había una oficina a la cual pudiese ir. Había tomado la decisión de alejarme del mundo corporativo, por ende ni siquiera tenía reuniones o cosas a las cuales asistir de forma virtual porque estaba justamente concentrada en mí, haciendo demasiados cambios estructurales que claramente eso también estaba haciendo que mi sistema nervioso estuviera como muy alterado.
sobrecargado y que definitivamente sintiera que necesitaba un cambio en cómo estaba viviendo mis días. Y fue el primer momento donde me conecté con la naturaleza. Cerca a mi casa, en la esquina de mi casa, había un parque grandote que amo. Todavía paso por ese parque y le agradezco infinidades porque tiene un lugar muy especial en mi corazón. Es un parque precioso con unos árboles grandotes y ese era el lugar donde yo iba y sacaba a Franco. Yo iba y sacaba a Franco, a mi perro, a ese lugar y jugábamos un rato y mientras él caminaba yo disfrutaba un poco como de ese espacio y de conectar con la naturaleza y de meditar cerca de los árboles y lo empecé a hacer primero porque necesitaba como aire fresco y porque tenía que sacar a mi perro y después se empezó a convertir en algo que me estaba pidiendo mi cuerpo. Mi cuerpo me estaba pidiendo salir a la tierra y quitarme los zapatos en el parque y volverme esta persona que abraza los árboles cuando nadie la ve. Porque como no había nadie, digamos que el sentido de la vergüenza desapareció. En ese momento era mucho más importante estar conmigo y como sostenerme a mí, precisamente porque mi mundo emocional se estaba viniendo abajo y yo sentía que no tenía las herramientas como para salir de esas crisis. Y estas visitas continuas que cada vez se volvieron como más seguidas y cada vez se volvieron más como por mi voluntad y no tanto porque tuviera que sacar a Franco. Yo a veces digo que seguro él pensaba como, a esta señora, ¿qué le pasa? Que llevamos horas y horas y horas acá en el parque. Bueno, no eran horas, evidentemente, pero sí, pasaba mucho tiempo, mucho más tiempo del que yo le dedicaba cuando todos podíamos salir y cuando estábamos viviendo en esa antigua, entre comillas, normalidad. Me empecé a enamorar de los árboles. Había justamente 3 árboles ahí en ese parque, 3 árboles grandes, como que para mí son los que marcan como el espacio en ese territorio. Son árboles supremamente sabios, son grandotes, eso quiere decir que llevan ahí un montón de tiempo. Y me empecé a dar cuenta cómo me sentía más tranquila cuando me sentaba cerquita a esos árboles o en los troncos de esos árboles, como ahí en las raíces de esos troncos, mientras Franco hacía sus cosas, yo simplemente me quedaba ahí sentada, pasando el día, respirando, como dejando fluir todas mis emociones y cada vez que volvía al apartamento me sentía mucho mejor. Entonces empecé a investigar sobre el grounding, sobre el earthing, que es como esta técnica de estar haciendo polvo a tierra de forma natural con la tierra, no de forma artificial, con paneles o con mats que nos ayuden a hacer polvo a tierra. By the way, entre comillas, hay mats y como tapeticos que funcionan para hacer polvo a tierra y yo igual los recomiendo para las personas que pasan mucho tiempo en sus oficinas, que pasan mucho tiempo con pantallas y con artefactos como eléctricos. Lo recomiendo full para esas personas, pero en ese momento yo tenía la posibilidad de acceder al polo, a esta terapia de forma natural. Y en ese momento yo estaba decidida a probar cosas diferentes, a seguir practicando yoga, como a sanar desde adentro mi corazón. Ese fue como el primer encuentro que yo tuve con la sanación de la tierra y desde ahí me volví una abogada literal, una embajadora del grounding, una embajadora de poner los pies en la tierra y de usar estos métodos como medicina, de dejarlos de ver como algo místico o como waku de algunas personas muy hippies y muy lokis y muy como de esa onda, que justamente era algo con lo que yo no quería estar relacionada. Yo nunca he estado muy enamorada del movimiento hippie ni de esas corrientes como muy así. Por el contrario, me gusta más como los libros, leer, investigar, como estar en mi propio laboratorio, en mi propia biblioteca. Como... Por ende, como que quise empezar a investigar y a abogar por este tipo de medicinas que a mí me habían funcionado y me habían servido tanto. Y ahora hacemos un viaje en el tiempo hasta el año pasado, donde justamente tuve este desorden hormonal tan fuerte. Mi cuerpo, mi mente y mis emociones empezaron como a ir
por libre ellas por donde quisieran, ¿saben? Las hormonas y las glándulas están directamente relacionadas con nuestro cuerpo etérico, con los chakras. Por ende, cuando tenemos un desequilibrio hormonal, tenemos un desequilibrio energético. Y viceversa, cuando tenemos un desequilibrio muy fuerte a nivel energético, lo vamos a ver en nuestras glándulas y en nuestras hormonas. Y yo empecé a sentir de una forma muy brusca todo lo que estaba sucediendo con mi cuerpo. Yo llevo ya varios años en conexión conmigo, varios años canalizando información, varios años conectando con mi alma, oyendo la voz de mi alma de forma muy clara, porque es ella la que dicta todo lo que sucede en Sagrada Ela, básicamente, y en muchas partes de mi vida. Entonces, empecé a sentir desconexión, empecé a sentir vacío, empecé a sentir oscuridad porque me sentía desconectada y me empecé a asustar un montón porque podía sentir dentro de mí los fármacos haciendo su trabajo de efectos colaterales, ¿saben? Y mi sueño se vio súper afectado. Empecé a tener episodios muy fuertes de insomnio. Empecé a sentir que mi ciclo circadiano se desregularizó ahora sí del todo, porque de entrada yo igual estaba viviendo en ese momento en un apartamento precioso que siento que más de uno vieron sus fotos, porque yo amaba la vista de ese apartamento, amaba el espacio que había creado en ese apartamento. Fue como, era un lugar precioso, ¿saben? Yo lo amaba con todo mi corazón, pero al mismo tiempo tenía esto de ser en la mitad de la ciudad, en un lugar muy específico de Bogotá donde todo está sucediendo, donde hay restaurantes, donde hay bares, donde hay lugares de yoga, gimnasios, oficinas, edificios, carros, camiones, supermercados, o sea, todo está sucediendo en la carrera séptima en Bogotá. Todo pasa por ahí. Desde las 4:30 de la mañana ya está funcionando esa calle como si fuera mediodía. Por ende, había una cantidad de cosas en el ambiente que ya me estaban afectando y que con este cambio y con este desorden hormonal se potencializaron un montón. Empecé a practicar muchísimo más esto de dormir con tapones, con máscara, pues antifaz para bloquear la luz. Empecé a usar cada vez más como estos hacks que yo conocía que me ayudaban como a mantenerme en mi centro. Y la verdad funcionaban y funcionaban bastante bien. O sea, después de un tiempo yo pude volver otra vez como, ok, a canalizar. Después de unos días ya nuevamente volví a sentir toda la energía como siempre la he sentido, pero mi cuerpo seguía sintiéndose raro. Cada vez que llegaba cierto momento de mi ciclo, mi cuerpo se inflamaba un montón, empezaba a recibir alimentos súper mal, después en otra etapa del ciclo empezaba a tener muchísimos antojos de cosas que no me hacían bien, ¿saben? Yo sentía, se podía evidenciar con los antojos, con la pereza, con una cantidad de síntomas que algo no estaba funcionando bien de forma natural, que quizá con todos los hacks que yo le estaba poniendo, llegaba a regularizar mi energía y como a poder hacer las cosas que tenía que hacer, pero no era natural, no estaba siendo fluido. Cuando tú tienes que ponerle a tu vida demasiados hacks, demasiados atajos, demasiadas formas, como es porque algo en la inercia natural de las cosas no está funcionando del todo bien. Esa ha sido una de las conclusiones que yo me he llevado de mis propias experiencias. Y fue meses después, unos pocos meses después, que tomé la decisión de irme a vivir fuera de la ciudad. Era algo que yo ya quería hace un rato, ya venía manifestando hace un rato, ya venía como preparando mi energía para un cambio radical porque nunca había vivido fuera de la ciudad. Y aunque amo el mar y amo la playa y amo viajar, realmente me había vuelto una persona muy sedentaria en el lugar donde vive y había dejado de tomar riesgos con respecto a eso y había sentido durante un tiempo que ese era el lugar donde yo debía estar. Y hoy en día igual lo confirmo, 100% era el lugar donde yo debía estar, 100% era el lugar donde Sagrada Ela debía estar. Es decir, nuevamente, todo siempre nos muestra
el porqué de las cosas. Siempre podemos lograr entender el porqué de las cosas si miramos hacia atrás. Y hoy en día yo veo ese momento y digo como, en efecto, yo necesitaba estar en la ciudad y necesitaba servir desde ahí y necesitaba aprender desde ahí y necesitaba enseñar desde ahí, ¿saben? Todos los procesos como espirituales, pero puestos en la cotidianidad de nuestro día a día y de entender el por qué el universo nos está ubicando en un lugar. Así, digamos, nuestra alma quisiese estar surfeando en la playa y viviendo de comer bowls y de vivir en bikini y de tocar el mar todos los días, que es como mi sueño. Pero ese era el lugar donde debía estar. Y cuando empezó a suceder todo esto con mi cuerpo, algo en mí hizo clic y dije, estoy lista. Estoy lista para tomar esta decisión y hacerla realidad, porque ese es otro punto muy importante de la visualización y la manifestación. Debes tomar acción, debes crear, debes ser el impulso que cambia tu realidad. Si yo me hubiera quedado haciendo vision boards de cómo era mi vida fuera de la ciudad y me quedo todos los días imaginándome eso, pero nunca tomo acción y nunca me decido y nunca me muevo, las cosas nunca llegan a la materia. Así que decidí tomar esta gran decisión y mudarme de la ciudad. Y en principio me iba a ir a vivir al mar y ya estaba todo como muy definido, muy cuadrado, y el universo es tan maravilloso que empieza como a ralentizar las cosas y todos los procesos se empezaron como a poner muy lentos y muy pesados y yo no entendía por qué y estaba como a portas de tener que entregar mi apartamento en Bogotá porque parte de esa toma de acción fue decir que no iba a renovar el contrato. En ese momento, cuando hice eso, ya sabía que tenía que moverme de ese lugar y tenía las puertas abiertas para tomar la decisión que hace rato quería tomar. Entonces ya había movido todo, ya había encontrado una casa en el mar, ya estaba lista, ya habíamos mandado papeles, o sea, yo ya estaba lista para irme de la ciudad. Y no solamente para salir de la ciudad, sino para cambiar completamente mi vida, porque nunca había estado durante mucho tiempo en tierra caliente, ni en el mar. Y cuando las cosas empezaron como a ralentizar, me puse súper triste y como que esos momentos que uno no entiende por qué no se le están dando con facilidad las cosas que uno siente que son para uno. Y en ese momento me acuerdo perfecto que terminé de hablar con Simón, con mi novio, de este proceso como de los papeles y de que todo estaba muy lento y que no nos estaban dando respuesta lo suficientemente rápido. Y me senté conmigo en mi portal de meditación, como en este portal que tenemos con el universo cada vez que nos sentamos con nosotros, cerramos los ojos y entramos en trance meditativo. Y hablé con el universo y le pedí claridad. Y hablé con mi alma y le pedí claridad. Y les dije como, muéstrenme ustedes. Si no es el mar, lo entiendo, lo acepto, le doy aceptación a eso. Comprendo que a veces hay una visión mucho más amplia de las cosas desde otro lugar y quizá yo no lo estoy pudiendo ver por mi deseo, no lo estoy pudiendo ver por ese anhelo tan grande que tengo. Entonces, muéstrenme ustedes qué debo hacer y hacia dónde me debo mover. Y salí de esa meditación y me acuerdo que le dije a Simón como, mi amor, voy a buscar otras opciones diferentes a esta casa, que era la casa de nuestros sueños y la amábamos y como que no veíamos la hora de estar ahí en la playa, en el mar, en nuestra casa divina. Y le dije, creo que es necesario por nuestra paz y nuestra tranquilidad que veamos qué más hay disponible. Y oigan, entro al portal de internet donde estábamos buscando casas y doy enter a una búsqueda que ya había hecho 1000 veces, ¿saben? O sea, yo ya había buscado muchas veces antes de estar con Simón y pues como antes de tomar esta decisión, ¿saben? Cuando uno está manifestando algo que igual va y se mete y busca casas y busca diferentes lugares y como que se pone diferentes como escenarios en la cabeza, es puro método de visualización y yo ya llevaba haciendo eso por ahí un año, muy juiciosa, y volví a darle clic a una búsqueda que ya había hecho la semana pasada, ya lo habíamos buscado.
y de repente se abre una ventana con una casa hermosa en las afueras de Bogotá, en el campo, en las afueras de Bogotá. Daba la casualidad que era muy cerca a donde viven dos grandes amigos míos. Daba la casualidad que era cerca a donde viven dos grandes amigos míos. Por ende dije como, ok, me encantan las fotos, me parece súper lindo lo que estoy viendo y además es cerca a dos personas que amo y que me encantaría tener cerca nuevamente en mi vida. Entonces le dije a Simón como, vamos y vemos. Vamos y le damos la oportunidad al universo como que nos muestre cosas diferentes solamente por ver. Y mi idea era como, bueno, de pronto no es lo nuestro, ¿saben? Uno nunca espera como enamorarse del primer lugar que va y visita. Pero sí, de pronto venir y como venir en el carro y ver qué otras casas había y ver cómo era el lugar y como abrirme a nuevas posibilidades. Esa era mi idea. Y total, cuadramos la cita y llegamos a la casa. Oigan, el portón se abrió, o sea, las puertas se abrieron y yo dije, esta es mi casa, o sea, esta casa es mía, este es mi lugar, ¿saben? Como que acá voy a vivir. Que fue lo mismo que me pasó con mi apartamento pasado. En el apartamento que yo vivía en Bogotá, mi hermana vivía antes de mí ahí y me acuerdo que entré la primera vez a conocer su casa y le dije como, esta es la casa de Sagrada Ela. Y la vida es tan maravillosa y tan mágico el universo que así fue. Después de un tiempo, ella se fue de ese apartamento y yo me mudé ahí. Y esa fue la misma sensación que tuve cuando vi esta casa. La vi y como que muchas cosas se me pasaron por la cabeza y como si se estuviera pasando una película por el frente mío de muchas cosas que iba a vivir acá. Y entramos a la casa y hicimos clic inmediatamente con los dueños, hicimos clic con el espacio, como que todo fue increíble el match que hicimos con el lugar, con el territorio, con el jardín, con la casa, con todo alrededor. Y el proceso de elegir y como quedarnos con esta casa y todo fue literalmente en 4 días. Oigan, en 4 días todo ya estaba listo, contrato firmado, papeles aprobados, mejor dicho, estábamos listos para mudarnos. Y les cuento esto porque yo siento que siempre estamos en el lugar que necesitamos estar. Y cuando nos empezamos a sentir incómodos o como que nos queda chiquito el lugar o como que ya no se siente tan nuestro lo que está a nuestro alrededor, es momento de tomar acción y crear un cambio y confiar en que ese lugar que nos está esperando, para el cual ya estamos listos, está y confiar en que ese lugar para el cual ya estamos listos nos está esperando. Nos está esperando a que nos movamos, a que tengamos la valentía de movernos, a que tengamos como el coraje de salirnos de nuestra zona de confort y también, ¿por qué no?, de los deseos como tan arraigados que tenemos dentro de nosotros. Mi sueño, sin duda, siempre ha sido vivir en el mar y tengo la certeza de que así va a ser, pero encontramos un paraíso que estaba disponible para nosotros y que estoy segura que nos estaba esperando. Y de eso va este capítulo, de contarles un poco cómo ha sido ese proceso de reconectarme con Madre Tierra. Yo estaba súper obsesionada con el mar porque el agua es mi elemento, porque yo sano con el agua, me baño y canalizo información. O sea, el agua y yo tenemos una relación muy especial. Y la montaña era un lugar que me parecía hermoso, pero yo no me sentía tan vinculada a este espacio. Y cuando llegamos acá y me enamoré de la casa, en realidad estaba muy enamorada de poder respirar este aire, de poder de poder ver verde todas las mañanas, del silencio. Eso fue lo que más me enamoró. O sea, yo pasé de vivir frente a la carrera séptima en Bogotá a vivir en la montaña, en el silencio, tomando agua de un manantial que brota acá al lado, con un espacio gigante para mis animales. Y aunque yo creía y pensaba que eso era todo lo máximo que podía sacar de esta experiencia, la Tierra me mostró realmente lo que hace en los seres humanos.
Primero, como les digo, lo primero que pudimos percibir cuando llegamos acá fue el silencio. El silencio al irte a dormir, el silencio al despertarte y incluso para algunos es un poquito abrumador el silencio, ¿saben? Entonces como que acostumbrarse a estar contigo en silencio es todo un proceso. Yo amo el silencio porque al ser clariaudiente soy muy sensible de los oídos, por ende fue el regalo más grande. El silencio empezó a regular mis ciclos circadianos. Yo toda mi vida he lidiado y he batallado con el insomnio desde chiquita, oía voces, entonces desde ahí quedó como un trauma muy grande en las noches y aunque hoy en día lo he trabajado, lo he lidiado, lo he transformado un montón, llegar acá y habitar el silencio empezó a regenerar ese sistema nervioso y esos ciclos circadianos que estaban como tan desconectados de todo, porque en realidad dormía porque estaba demasiado cansada y me levantaba porque me tocaba despertarme, ¿saben? Y esa había sido como mi rutina desde que nací. Me duermo porque estoy cansada del día y me despierto porque suena la alarma y ya es la hora. Y cuando me mudé acá, como me estaba recuperando de este desorden hormonal, prescindí un tiempo de la alarma y la puse mucho más tarde, 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, que para mí es más tarde, y empecé como a soltar esas exigencias que me estaba haciendo de empezar todas las mañanas con un plan clarísimo de cómo iba a funcionar mi día y qué es lo que iba a lograr en el día, sino a dejarme guiar un poquito más por la vida en el campo. Desde que ustedes llegan a vivir al campo, desde que uno pasa una noche en el campo, en la montaña o fuera de la ciudad, se empieza a dar cuenta cómo la vida amanece y se duerme en horas muy diferentes a como estamos acostumbrados en la ciudad. Hay ciudades que no duermen, hay ciudades que se apagan a las 11 de la noche, 12 de la noche, 2 de la mañana y duran apagadas media hora, una hora y ya nuevamente empieza el recorrido de gente y de luces y de ruido y volver a este espacio donde el ciclo lo rige la naturaleza, el ciclo lo rige la luz, el ciclo lo rigen los animales, porque acá la vida se duerme muy temprano, a las 7 de la noche, todo el mundo ya está en sus casas. A las 7 de la noche ya no hay luz, a las 7 de la noche los animales ya están durmiendo y la vida se empieza a apagar. Y tu cuerpo, y eso es de las cosas que más me ha impresionado, solito empieza a acomodarse a ese ciclo. Solito empieza a pedir descanso mucho más temprano. Y aunque antes me tenía como que obligar a tener una rutina de apagado donde pudiera conciliar el sueño con tranquilidad, acá a las 7:30 de la noche yo ya estaba batallando con tener los ojos abiertos, porque de verdad que el cuerpo solo empieza a conectarse con el ciclo del sol y de la luna y del bosque y de los animales y de las flores. Y esto era súper nuevo para mí, entonces yo no entendía y yo decía como, sí, pero ¿será que esto tiene que ver con mi desorden, con cómo estoy en este momento, con hasta que me empecé a dar cuenta que era muchísimo más natural de esta forma? Y eso me ha servido para sanar inmensamente mi sistema nervioso. Mi sistema nervioso, cómo me siento cuando me voy a dormir, cómo me siento cuando amanezco, cómo preguntarme a mí misma y a mi cuerpo cómo se están sintiendo. El silencio hace que uno tenga muchísimo más espacio interior. Y claro, cuando vivimos en la ciudad tenemos que usar diferentes métodos y técnicas para poder cuidar de nosotros y cuidar de nuestro mundo interior. Y les recalco nuevamente, usen estas herramientas como los tapones de los oídos, como el antifaz de la luz, que, ojo, ese todavía lo uso yo acá, porque me ayuda a relajarme y me ayuda a dormir muchísimo mejor. Entonces, todo esto se los estoy contando, no para que todos abandonen su vida en la ciudad y se vengan a vivir al campo, aunque acá están bienvenidos, sino porque yo siento que es bien importante que nos empecemos a cuestionar lo que en realidad es el descanso y la recarga.
estamos muy acostumbrados a creer que el descanso es Netflix and chill y que el descanso es pedirme una pizza y que me lo merezco y por eso lo voy a hacer. Y viviendo acá me he sentado conmigo misma en muchas conversaciones filosóficas quizás de cuestionarme eso, de cuestionarme por qué el premio es ese o por qué el método y el mecanismo de regenerar mi energía es a través de herramientas que lo están destruyendo. ¿Por qué consideramos que sentarnos frente a una pantalla es relajarnos? ¿O es regalarnos tiempo para nosotros? ¿O es estar descansando y recargándonos? Cuando al final del día estamos frente a una pantalla consumiendo alimentos que no nos están alimentando. Y no les estoy diciendo esto para que entremos en un dogma de no veamos películas, no vean Netflix, no coman nada, no, sino ¿qué tal si resignificamos las cosas? ¿Qué tal si hacemos esas cosas por el disfrute que nos trae, porque queremos comernos una pizza, porque queremos ver una película, pero resignifiquemos la palabra recarga? Porque cuando nos estamos recargando, estamos en efecto recargando nuestra energía. Cuando tú vas descalzo a la tierra, en efecto la tierra está creando ese proceso donde los iones de la tierra y los iones de tu cuerpo, digamos que se vinculan y la tierra logra limpiar toda esa energía a través de las plantas de tus pies. Baja toda la energía eléctrica de todas las pantallas del computador, del celular, hacia ella y te limpia de esos campos electromagnéticos y te limpia de toda esa recarga del sistema nervioso. Eso es una recarga. Es importante que empecemos como a resignificar estos términos porque la recarga es justamente una recarga. Es justamente lo que nosotros hacemos para que nuestra batería quede nuevamente llena y fuerte y fortalecida. ¿Y qué tal si en vez de irme a ver una película encerrada, salgo y voy al parque 15 minutos? No quiere decir que no puedas ver la película, quiere decir que ya sabes qué es lo que te está recargando. Otro de los cambios más impresionantes que he visto en estos 6 meses es cómo mi cuerpo me pide salir al sol, o pues no importa si está nublado, salir como a la luz exterior cuando me estoy sintiendo mal, cuando estoy en mis momentos críticos del ciclo o cuando realmente estoy muy estresada, deprimida, angustiada. En otro momento, lo primero que hacía era encerrarme en mi cuarto, bajar las cortinas, pedir algo de comer y poner una película. Y lo amo, o sea, ese plan me encanta. Yo amo ser una ermitaña, amo estar metida en mi casa, amo comer rico, amo descansar, amo ver películas y series y leer, me encanta. Pero hoy en día, y sucedió hace poco me estaba sintiendo demasiado mal y estaba en mi cuarto con las cortinas cerradas y ya le había dicho a Simón como no voy a salir esta mañana porque me estoy sintiendo mal. Y algo en mi cuerpo me pidió como haz el esfuerzo de salir a el pasto, a tomarte tu jugo de apio, a tomarte un té con limón, mira el cielo, mira el sol durante 10 minutos y vuelves y te acuestas si eso es lo que quieres. Y lo hice, y se sintió tan bien. Me desinflamé, el dolor de cabeza bajó, pude sentir cómo realmente me estaba cuidando y recargando. Pude sentir realmente cómo funciona la medicina de la tierra. Otra vez, no porque tengas que abandonar todas las cosas que te gustan, no porque no puedas pedir un domicilio que te encante, no porque no puedas encerrarte en tu casa y encuevarte cuando lo necesitas, no porque no puedas jugar tu videojuego favorito, sino porque creo que es importante que reconceptualicemos lo que estamos haciendo. No necesariamente eso es una recarga. Quizá el hecho de ver un stand-up comedy, de reírte un rato, de no pensar en nada profundo, nos ayuda también como a vivir diferentes etapas de nuestra vida y como de no siempre estar en estos dilemas súper profundos y existenciales o no estarnos preocupando todo el tiempo por lo que estamos haciendo bien y mal, sino simplemente
reírnos con un chiste no tan profundo o disfrutar de lo que estamos viendo en televisión o ni siquiera prestarle mucha atención a las cosas. Yo entiendo y creo que es válido que lo hagamos. Sin embargo, creo también súper importante que volvamos a nuestro cuerpo y como a la sabiduría que hay dentro de nosotros para cuestionarnos si esas cosas que estamos haciendo en realidad nos están dando descanso y recarga. Si en realidad lo que estás haciendo te ayuda a regular tus ciclos del sueño y a descansar mejor, en realidad lo que estás haciendo desinflama tu cuerpo, te permite respirar mejor, te permite pensar mejor, te permite crear mejor. Hazte esas preguntas cada vez que estés eligiendo algo como método de recarga. Hay un ejercicio que yo uso mucho en mis sesiones de shadow work y es empezar a medir lo que hacemos en cucharas o vasos de energía. Y si voy al trabajo, hoy me gasté en esta junta 3 vasos de energía porque estuvo súper densa y después fui a almorzar con mi jefe y ahí se me fue vaso y medio de energía porque el almuerzo estuvo muy rico, pero hablamos de cosas que me tenían un poco tensa. Y después me fui al sauna y gané 1 vaso de energía. Y después hice ejercicio y gané 3 vasos de energía. Y ese ejercicio te va a permitir saber al final del día cómo está tu energía. Quizá no lo vayas a hacer todos los días, pero puedes escoger esos días que son como rutinarios, esos días donde estás haciendo cosas que haces constantemente para medir cómo está tu energía, qué tanto realmente te estás recargando y qué tanto estás derrochando tu energía. Ese es un tip. Es un ejercicio que uso mucho en mis sesiones y que funciona bastante bien para crear autoconciencia energética. Entonces, ponlo en práctica si te sirve y si te resuena, sobre todo para que veas cómo estás manejando tu energía, sobre todo para que te des cuenta cómo estás amaneciendo, qué tal estás durmiendo, cómo se siente tu cuerpo, qué tanto estás entrenando, ¿te funciona ese entrenamiento o sales de ahí más estresada, más cansada, más frustrado? ¿Cómo se siente lo que estás haciendo? ¿Qué tanto te conoces para saber cuáles son las herramientas que más te recargan? Cuando vivimos en la ciudad, vivimos rodeados de un flow energético que nos sobrepasa. Ya saben, como la radio, la televisión, el amigo del trabajo, la reunión, el nuevo café, la salida con los amigos, como que es un ritmo constante donde estamos siendo estimulados todo el tiempo. Y otra vez, la idea no es que te salgas y que renuncies a todo y crees una nueva vida como ermitaño. Ese no es el punto de las cosas. El punto es que puedes reconocer cuál es el momento que estás viviendo, dónde estás viviendo, cuál es el hábitat que te rodea y en el que estás viviendo en este momento. Porque solamente esa autoconciencia te va a permitir elegir nuevas herramientas y estar presente en tu día a día para saber qué es lo que te está afectando. Cuando vivía en la ciudad, sobre todo con este cambio hormonal que les cuento, empecé a tener muchos antojos y varios acá ya saben que durante años yo batallé mucho con el azúcar, batallé mucho con una adicción que tenía el azúcar, que se hizo, después hablaremos de eso, pero se hizo muy fuerte en un momento de mi vida. Ya cuando desperté y empecé a sanar y esto empezó a cambiar progresivamente, pero cuando me vine a vivir a la montaña, empecé a sentir antojos de cosas que nunca me habían dado antojos. Empecé a sentir antojos de muchas manzanas. No saben, se me hacía agua la boca. Y me decía Simón cuando salía como, ¿qué te traigo? Y yo, manzanas, quiero manzanas. Y compraba manzanas y se acababan las manzanas. Eso es una fruta que en Bogotá jamás compraba. Y si la compraba era manzana verde para el bowl que yo necesitaba para cumplir los macros que en ese momento estaba siguiendo según mi plan de entrenamiento. Porque así era yo, ¿no? La alarma 4:30 de la mañana 5, el entrenamiento, el desayuno perfecto, el trabajo y todo así como cumpliendo una lista incansable que se supone que me estaba haciendo bien, pero hoy en día yo no sé a quién le estaba haciendo bien, pero no era a mí. En todo caso, empecé a sentir antojos súper diferentes y claro que estaba feliz porque entre antojarme de 1 litro de helado y 3 manzanas, pues siempre voy a preferir poder estar antojada de 3 manzanas. Y fue
Hasta que le conté a mi amiga, la que vivía acá cerca, como, oye, no sabes las ganas que me están dando de manzana y me están dando ganas como de kale y me está dando ganas de comer esto y mi mente todo el tiempo está como con esos antojos. Y ella me dijo como, claro, es que en esta tierra se dan mucho las manzanas. Y fue como, wow, claro, cuando te vienes a vivir a un lugar, tu cuerpo se conecta con ese lugar. Por ende, empiezas a sentir ganas y antojos de alimentarte con lo que en ese momento está dando la tierra. Y me pareció hermoso y fue como súper revelador para mí, porque fue como, wow, claro, en este momento no tengo ninguna app en mi celular que me esté mandando mensajes de delivery, de domicilios, no tengo Rappi, no tengo nada de eso que me esté estimulando todo el tiempo a pedir el antojo que tenga en mi cabeza, que seguro igual está sembrado por lo que vi mientras caminaba, el televisor, lo que sale en televisión, lo que veo en redes sociales, sí, como ese estímulo constante que hay cuando estás en la ciudad y sales a la calle o te pones a oír algo o ves televisión o estás empapado de estímulos constantes y esos estímulos constantes claramente afectan tus deseos y claramente nos desconectan de una cantidad de cosas que ni siquiera sabemos que existen y que están ahí. Para mí esto era completamente nuevo, pero hacía todo el sentido. Hacía todo el sentido del mundo porque yo he tenido algunas personas en sesiones de Sagrada Ela que son pilotos o que viajan mucho y a esas personas la principal recomendación es tienes que hacer grounding cuando llegas a otro lugar del mundo, porque eso le permite a tu cuerpo entender dónde está. Eso le permite a tu cuerpo adaptarse a su ciclo circadiano en ese lugar del mundo donde estás. Entonces, cuando Pati me contó esto, fue como todo hizo sentido dentro de mí y fue como, claro, en la ciudad estamos completamente desconectados de lo que hay. Estamos mucho más conectados a nuestra voluntad. Y ahí es donde empecé a cuestionarme un montón todos estos movimientos súper veganos y súper naturistas y súper que donde, ok, sí, tengo un bowl hermoso lleno de, no sé, verduras de miles de colores y frutas súper exóticas que no sé de dónde trajeron, ¿no? Porque hay muchas cosas importadas, hay muchas cosas que no son de temporada, simplemente porque es lo que quiero comer. Simplemente porque me da la gana tener un bowl lleno de colores exóticos, o de comer esta verdura, o de la receta que vi en internet, o de lo que está haciendo la influencer. Y nos despegamos de los ciclos de lo natural y de lo cercano para nosotros. Y ahorita que vivo en la montaña, mi alimentación ha cambiado radicalmente. Y oigan, yo llevo toda mi vida, varios acá saben que yo fui anoréxica durante varios años de mi vida, así que llevo toda mi vida siendo muy cuidadosa con mi alimentación, pero en el sentido de muy rígida, de hoy necesito comer espárragos y hoy necesito comer salmón y hoy todo lo que veía en redes sociales, todas esas recetas super wow, super fancy, esas eran las que yo quería. Y estos meses acá me han hecho reflexionar también sobre eso, sobre qué malcriada, me siento como una malcriada, ¿saben? Como, ¿por qué? Porque tiene que ser a tu voluntad, porque tienes que comerte los tomates que traen de yo no sé dónde, porque claramente no se cosechan cerca de donde vives, claramente no están en temporada, no estamos en esa temporada. Y se nos olvida que la Tierra tiene sus temporadas porque es inteligente. Hace poquito oía a una médica hablando justamente de eso, de la Tierra te da en invierno las naranjas y cítricos para que te hagas tus agüitas, para que crees esos tecitos medicinales que te quitan la tos, que te quitan el frío, que te quitan el resfriado. Y en verano sale la sandía gigante para que te refresques y tiene una inteligencia. La naturaleza tiene una inteligencia. Y cuando nosotros conectamos a lo que tenemos cerca, todo se hace sostenible, todo se hace sustentable. El mundo sostenible y sustentable no son las grandes multinacionales haciendo cosas de plástico reciclado. Un mundo sostenible y sustentable es donde tú consumas lo que tienes cerca.
Puedes comprarle a la persona que vende los mangos y los aguacates fuera de tu casa, a la persona que trae todos los días a la plaza las verduras, a las personas que están trayendo del campo a la ciudad constantemente lo que se cosecha, lo que la tierra nos está ofreciendo, lo que hay cerca de nosotros. Y no solamente como por montarnos en la onda de lo sostenible y lo sustentable, que ojalá lo hagamos, sino porque eso tiene una inteligencia superior. Hay una inteligencia detrás de que te alimentes de lo que la tierra cerca a ti te está ofreciendo. Por algo le funciona a tu cuerpo, porque está en ese mismo hábitat. La tierra te está ofreciendo lo que tú necesitas para vivir en esa tierra. Y ha sido increíble verlo desde ahí porque, claro, la alimentación me ha cambiado, como les digo, drásticamente, y no solo como desde los lugares que yo esperaba, que era como voy a comer muchas más frutas y muchas más verduras, que 100% ha sido así, sino ahorita se enfrió un montón la temperatura y mi cuerpo de una me empezó a pedir caldo de hueso. ¿Saben cuántas veces he comido caldo de hueso antes de vivir acá en la montaña? 0.0. Jamás se me habría ocurrido, sobre todo porque desde hace, no sé, alrededor de 8 años no como tanta carne. O sea, la carne es algo que como muy, muy esporádicamente, de forma cada vez más responsable, y como que lo sentía muy lejano a mí y no lo necesitaba, o eso sentía mi cuerpo, ¿saben? Como que no lo sentía tan necesario, y cuando lo sentía necesario, consumía lo que mi cuerpo sentía que necesitaba consumir. Me pedía una sopita, un caldito y ya estaba. Pero me enfocaba mucho más en, no, hoy quiero comer salmón y tengo ganas de pollo o de carne, pero no, voy a comer tilapia y voy a comer hoy solo frutas y verduras o almendras quizás. Y me vine a vivir acá y la temperatura bajó y de verdad, se los juro que mi cuerpo me empezó a pedir caldo de hueso. Nunca lo había probado, o sea, jamás lo había probado, y me empecé a obsesionar con eso y a tener estos antojos que yo les juro que cuando empecé a tener este antojo tan grande, yo dije como, es bien posible que esté embarazada, porque es que de verdad es un antojo de algo que nunca he probado en mi vida. No estoy embarazada, by the way, pero se sintió tan bien probarlo. Llevo como 4 días, todos los días por la mañana, tomándome mi caldito con mucho limón, porque le hace tanto bien a mi cuerpo, no se lo imaginan. O sea, en estos momentos es cuando entiendo y como que corroboro que es importante confiar en nuestra propia sabiduría, pero en la sabiduría que guardamos dentro y que está conectada con la tierra, no en la sabiduría del antojo de la pizza, no en la sabiduría de meterme a encerrarme a ver películas y no hablar con nadie porque en algún momento estaré mejor. Y se los digo a todos, a las mujeres sobre todo en sus momentos como críticos del ciclo, y a los hombres que les han dicho que no tienen ciclo, pero ciertamente tienen un ciclo, solo que es más individual y lo tienen que leer cada uno. Pero cuando lleguen a ustedes esos momentos de querer como recargarse, esos momentos de querer ir hacia adentro, esos momentos de querer parar, esos momentos donde algo en mí me dice que necesito gasolina y que no tengo gasolina de calidad dentro de mí, frena y busca la forma de conectar con la naturaleza. Busca la forma de ir a la montaña, busca la forma de caminar en una quebrada, busca la forma de salir de la ciudad, aunque sea un día, a reconectarte con la naturaleza. Elige la mitad de tu semana para ir a un parque y poder tocar los árboles. Si estás yendo de un lado a otro haciendo vueltas y cosas, pasa por los parques. Yo hacía eso, atravesaba los parques y paraba y ponía las manos en los troncos a riesgo de que me miraran como me miraban, pero eso no importa, ya sabemos que el que dirán no es tan importante cuando estamos trabajando nosotros. Entonces, las manos en el tronco del árbol y solamente visualizas cómo la energía de tus manos recibe la energía del árbol y cómo a través de tus manos sale toda la energía densa, toda la preocupación, la angustia, el estrés, y se lo regalas a él porque él tiene la capacidad transmutadora de cambiar esa energía. Y sigues con tu día. Y cuando empezamos a introducir en nuestra vida detalles
como este, como limpiar el agua y tener un filtro para poder acceder en la ciudad a agua más limpia, agua viva. Empezamos a sentir el cambio dentro de nosotros cuando no nos encerramos en el cuarto, sino que nos damos nuestra dosis de medicina de sol en vez de estar en bombillos de luz azul durante horas que están fritando nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso. Y nos permitimos trabajar cerquita a una ventana o de pronto en una terraza o en un lugar donde la luz natural nos esté ayudando a regenerarnos. No todos pueden o quieren hacer un cambio de salirse de la ciudad o de alejarse de las pantallas y yo no siento que eso sea lo que más debemos hacer. Claro, por favor, sean cuidadosos y conscientes de lo que están usando y de lo que están consumiendo y lo que están oyendo y de lo que están viendo, porque todo eso tiene afectación en nosotros. Pero la realidad es que hay muchas formas en las que podemos integrar todas estas prácticas para sentirnos mucho más conectados, aunque vivamos en un lugar que constantemente nos está invitando a la desconexión. Si puedes llenar tu cuarto, tu casa de plantas como la lengua de suegra que te ayuda como a limpiar el oxígeno, si puedes usar cristales como la orgonita y la shunguita para ponerlos cerca a tu mesa de noche o cerca a los módems y los routers del internet, te va a ayudar con las frecuencias electromagnéticas. Si te tomas el tiempo de apagar el Wi-Fi por la noche y de no dormir con todas esas frecuencias, si te pones tapones en los oídos para dormir y descansar mejor, si te regalas 10 minutos de tu día para conectar dentro de ti con la visión de lo que quieres ser, si tomas agua fresca, si te alimentas de las frutas y las verduras que crecen cerca de ti o del terreno y del territorio en el cual estás habitando, las cosas se empiezan a transformar. En 6 meses, mis pulmones se sienten completamente diferentes. Yo lo siento porque yo practico ejercicios de breathwork, de respiración, todos los días desde hace un tiempo ya. Y la diferencia de cómo me siento y cómo se siente mi cuerpo, mi tronco, mis costillas, mis pulmones, como mi esternón, todo, cuando respiro, es muy diferente a cómo se sentía cuando vivía en la ciudad. Y la inflamación en mi cuerpo ha cambiado de forma radical. Y ni siquiera estoy hablando de cuando tuve el desorden hormonal. Antes de eso, igual, en partes de mi ciclo me inflamaba un montón. Hoy en día sigo haciendo lo que hacía cuando vivía en la ciudad. Sigo haciendo mis masajes, sigo haciendo los hipopresivos, sigo haciéndome las respiraciones. Pero el hecho de salir a tomar el sol cuando más lo necesito, aunque sea cuando menos quiero salir de la cama, el hecho de poner mis pies en la tierra, el hecho de tomar mi jugo de apio constantemente, me han ayudado a transitar mi ciclo desde otro lugar que yo jamás pensé que podría ser posible. El punto de todo esto es, ¿qué entiendes tú por recarga? ¿Qué entiendes tú por descanso? ¿Y cómo lo pones en práctica? ¿Cómo lo transformas? ¿Cómo realmente encuentras herramientas que estén recargando tu cuerpo, tu energía, tu alma, tu creatividad? Porque es ahí donde realmente estás enchufado a esa corriente universal que te recarga completamente. No hay recarga en lo artificial. Y no viene desde un lugar del juicio, sino desde un lugar de la realidad. Eres un ser orgánico. Por ende, tu energía se recarga de forma orgánica, que te puedes distraer, que puedes encontrar planes que te gusten, que puedes ver la película que quieras, que puedes querer quedarte un día completamente en tu casa sin que nadie te vea. Todo eso está bien, todo eso está perfecto. Solo cuestiónate si eso es realmente la forma de recargarte, porque son diferentes. Y te aseguro que en el momento en el que te replanteas cómo te estás alimentando, y no solamente alimentando de comida, alimentando tu energía, alimentando tus pensamientos, alimentando tus emociones, en ese momento cambia la calidad de todo lo que eres, cambia la calidad de tu vibración. Para mí, vivir fuera de la ciudad ha sido de los mejores regalos que me he dado, sin duda.
ha despertado una sabiduría en mí que yo no sabía que existía. He vuelto a cocinar, ahora la comida me queda aún más rica. Siempre me ha gustado cocinar, lo había dejado un tiempo porque en la ciudad hay tantas opciones y tantas cosas listas y tantas cosas rápidas que prescindía de cocinar porque era como, es tiempo que me puedo ahorrar para hacer otras cosas. Hoy en día lo veo de una forma tan diferente. Hoy en día amo cocinar mis alimentos. Hoy en día amo poner mis manos ahí, amo poner mi magia ahí porque eso es lo que estoy comiendo. El amor que estoy sembrando ahí es lo que estoy comiendo. Y sentarme con el sol 5 minutos y hacer lo que tengo que hacer, quizá al aire libre, y llenarme de esa luz natural que me devuelve a mi ciclo armónico. Es encontrar esas formas y esas herramientas que realmente te recargan. Eres un ser orgánico y la recarga se hace desde fuentes orgánicas. Todo el resto pueden ser planes diferentes, pueden ser formas de distraerte, pueden ser formas de recargar tu corazón cuando te ves con amigos y vas a comer, ¿saben? O sea, hay muchas formas de hacerlo. Simplemente cuestionémonos para qué sirve cada cosa y para qué estoy usando cada cosa. Cuando hacemos eso, nos volvemos responsables de nuestra propia energía y todo empieza a hacer más sentido y te empiezas a convertir en tu propio guía y en tu terapeuta de cabecera, que es mi idea y la idea de Sagrada Ela. Es que tú sepas mejor que nadie. Eso no quiere decir que no encuentres apoyos, ayudas, guías, mentores, no. Sabemos que nos encanta mentorearnos, sabemos que nos encanta aprender cosas nuevas y tener mentalidad de aprendiz. Pero cuando recuperas tu poder interior, es cuando empiezas el camino de la autoconciencia y de conocerte y de liderarte a ti por dentro. Y la verdad es que este capítulo decidí grabarlo en gratitud a todo este proceso, porque hoy les hablo desde este lugar donde ya tengo mis hormonas organizadas, nuevamente funcionando bien, nuevamente sintiéndome fuerte, creativa, feliz de haberme probado que sí podemos sanar de adentro hacia afuera, sí podemos sanar desde lo natural, sí podemos sanar desde lo natural. Y no te juzgues si en este momento estás atravesando por un proceso más químico o menos natural, el cual no quisieras elegir. Siempre hay un camino para volver al centro, siempre hay un camino para volver a ti, siempre la tierra te está mostrando ese sendero donde vuelves al centro, donde vuelves a la armonía. Hoy sentada acá, ya con mis hormonas sanas, ya con esta disposición de seguir sanándome y ayudando a sanar a otras personas, entendiendo que estamos rodeados de pura sanación y de pura fertilidad y de puras herramientas para volver a nosotros, para expandirnos desde el centro y para sentirnos cada vez más soberanos de nuestra propia historia. Gracias nuevamente por estar acá. Siempre es una delicia y es completamente sanador compartir con ustedes todas estas experiencias que me han probado y comprobado dónde en realidad está la sanación, el orden, la recarga. Los amo y nos vemos la otra semana aquí en Glitch. ¡Chao!